La segmentación de datos en tablas dinámicas de Excel es una herramienta que permite filtrar la información de las tablas dinámicas de una forma rápida y dinámica, mostrando los resultados instantáneamente. Esta herramienta puede mejorar mucho la productividad tanto si estás trabajando en tablas o en tablas dinámicas. Los segmentos son elementos visuales que permiten filtrar los datos de las tablas dinámicas de manera interactiva e intuitiva. Insertando un segmento, podemos utilizar botones para filtrar y segmentar rápidamente los datos, de modo que se muestre solo la información deseada. Mediante la combinación de segmentos, podemos afinar el análisis. Por ejemplo, si en nuestra planilla forma parte de un rango y necesitamos filtrar, tendremos que usar la herramienta filtro. En cambio, si nuestros datos forman parte de una tabla dinámica, este será mucho más fácil, ya que la segmentación es un filtro interactivo. Con solo un clic, veremos los resultados automáticamente, sin tener que hacer nada más. Además que podemos usar la segmentación para tantas columnas tengan nuestros datos. Las segmentaciones de datos, como hemos indicado, proporcionan entonces botones en los que podemos hacer clic para filtrar las tablas dinámicas. Además del filtrado rápido, las segmentaciones de datos también indican el estado de filtrado actual, lo que facilita comprender qué se muestra exactamente en un momento. Imaginémonos usar una segmentación de datos para filtrar los datos de un año específico. Tenemos un cuadro de segmentación por cada año que está en los datos, como el 2019, 2020, 21 y 22. Para ver solo los datos del 2019, tendremos que hacer clic sobre él. De esta forma filtramos. Podemos hacer clic en él en el cuadro de segmentación para filtrar esos datos de la tabla dinámica. Esto hace que los informes sean interactivos y fáciles de usar. La segmentación hace que sea aún más fácil de trabajar con tablas dinámicas. Podemos crear botones simples para que el usuario haga clic para filtrar los datos. Y en esta lección veremos cómo agregar la segmentación de datos en una tabla dinámica y luego personalizarlos. Estas segmentaciones de datos nos van a ayudar, como hemos indicado, para filtrar y refinar los datos que se muestran en la tabla dinámica. Una segmentación de datos generalmente incluye los siguientes componentes. Un encabezado de segmentación de datos que indica la categoría de los elementos que contiene. Un botón de filtrado que no está activado indica que el elemento no está incluido en el filtro. Un botón para borrar el filtro quita el filtro mediante la selección de todos los elementos de la segmentación de datos. Una barra de desplazamiento que aparecerá cuando tenemos varios datos o botones y no podemos visualizarlos todos, y nos va a permitir desplazarnos cuando hay más datos de los que se pueden ver actualmente en la segmentación de datos. Los controles para mover o cambiar el tamaño que se encuentran en los bordes van a permitir, como indicamos, cambiar el tamaño y la ubicación de la segmentación de datos. La segmentación de datos en tablas dinámicas, como hemos indicado, nos va a permitir hacer un filtrado de los datos dentro de una tabla dinámica. De esta manera podemos filtrar fácilmente la información por más de una columna. En primer lugar, debemos hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica. Posteriormente, dirigirnos a la ficha Analizar tabla dinámica. Dentro del grupo Filtrar, debemos hacer clic sobre el comando Insertar segmentación de datos. Tras hacer clic sobre él, aparece el cuadro de diálogo Insertar segmentación de datos. Todos los títulos de las columnas en la tabla se enlistan aquí. Tienen casillas de verificación para cada uno de los campos que se encuentran en la tabla dinámica. Podemos marcar las casillas de la segmentación que deseamos agregar. Vemos que aparece la ventana donde vamos a elegir los que queremos filtrar o segmentar. En este cuadro debemos seleccionar, volvemos a repetir, los campos que deseamos utilizar como filtros en nuestra tabla dinámica. Y Excel colocará un filtro para cada campo seleccionado. Si bien podemos elegir más de un campo o dato, lo recomendable es empezar por una columna. Este selector nos va a permitir seleccionar como elemento de segmentación de datos en Excel cualquier nombre de la columna de la fuente de nuestra tabla dinámica.
En este caso vamos a hacer clic a la casilla del dato que vamos a segmentar, que es por el campo de sexo. Una vez seleccionado el elemento de segmentación de datos, debemos hacer clic al botón Aceptar. Después de que una segmentación de datos se crea, aparece en la hoja de cálculo a lo largo de la tabla el segmento definido, aparece en la tabla dinámica. Por defecto se seleccionan todos los elementos y la tabla no se filtra. Aparece incrustado en nuestra hoja de cálculo, como podemos ver. Como cualquier objeto de Excel, podemos cambiarle de tamaño y la apariencia con un poco de pericia. Se crea la segmentación de datos para cada campo seleccionado. En nuestro caso, solamente hemos seleccionado un campo, que es el sexo. Por eso se creó una segmentación de datos. Recordemos que las segmentaciones son simples botones de filtro fáciles de usar. Una vez que hemos habilitado la segmentación, se agregará una nueva pestaña en la cinta de opciones, que es Segmentación. Acá encontraremos muchas opciones. Por ejemplo, el nombre que le vamos a asignar a la segmentación, el estilo de colores que vamos a usar, el tamaño que podemos configurar a los botones, cantidad de columnas que vamos a usar, el tamaño de la ventana de la segmentación, que también explicaremos al detalle en la siguiente lección. Al hacer clic en cualquiera de los botones de la segmentación, este filtro se aplicará automáticamente a la tabla dinámica. Una vez presionado el botón o el filtro de nuestra preferencia, en este caso por ejemplo femenino, como podemos ver se resalta solo la selección, en este caso femenino, y los demás botones pierden su color, para indicar que en este caso se está filtrando por el sexo femenino. Además, en la parte superior derecha del panel o slicer, el icono de filtro asegura que hemos seleccionado un filtro y se ha activado. Las segmentaciones se sobrepondrán una encima de otra si hay más de una, pero pueden reposicionarse fácilmente. Una vez que tenemos una segmentación de datos dentro de nuestra hoja de cálculo, simplemente podemos hacer clic en cualquiera de los botones, como hemos mencionado, dentro de la segmentación de datos para filtrar. Por ejemplo, ahora hemos activado el filtro por el sexo masculino. Si deseamos femenino, simplemente hacemos clic sobre él. Vemos los datos de cambio en la tabla dinámica al hacer clic en una segmentación de datos. Entonces, aplicar un filtro a una tabla dinámica es muy sencillo. Basta con seleccionar el elemento deseado. Para filtrar la información de la tabla dinámica, es suficiente con hacer clic sobre cualquiera de las opciones del filtro, como hemos mencionado. Excel también ajustará la información de la tabla dinámica de acuerdo a las opciones seleccionadas. Para mostrar de nuevo toda la información, podemos hacer clic al botón Borrar filtro, que se encuentra en la esquina superior derecha de cada panel de segmentación de datos. Y de esta forma volvemos a obtener todos los datos, que en este caso son los empleados de todas las áreas que tenemos de contabilidad, finanzas, logística y recursos humanos, que sean femenino y masculino. Si desearíamos filtrar por algún campo, en este caso por el sexo, solamente mostrar los empleados del sexo femenino, haríamos clic sobre el botón y de esta forma podríamos visualizar solamente a los empleados del sexo femenino, como podemos apreciar. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas.